Continuamos en Quienes Quieren a través de Diamante FM 98.7 y TN1. Nos acompaña en este día el presidente del CODICEN, profesor Wilson Neto. Uno de los temas que fue noticia y sigue siendo noticia en estos días fue la ocupación y desocupación particularmente del CODICEN. Cierto. En esto se ha escrito mucho, se ha dicho también mucho más, se sigue diciendo. En particular hubo una polémica, por lo menos a nivel de prensa, de quién fue que dio la orden, porque el Ministerio de Educación y Cultura al otro día de la desocupación del CODICEN emite un comunicado que lo envía a todos los medios de comunicación diciendo que no tuvo nada que ver con la desocupación y se empezó a plantear quién había pedido o no esa desocupación. En otras palabras, la pregunta es, ¿usted la pidió? ¿Estuvo de acuerdo con esa desocupación? No, esto no fue así. En realidad, esto tiene todo un proceso, ¿no? Tiene todo un proceso, pero en definitiva, el edificio en el cual están las oficinas de CODICEN es un edificio que está compartido por otras instituciones. Entonces, las otras instituciones que de alguna manera debilitaban su actividad y el impacto que eso tenía en el país, porque ahí hay oficinas del Ministerio de Economía y de otros ministerios, de alguna manera se solicitó el libre ingreso, digamos. Y eso fue lo que de alguna manera... ¿Quién lo solicitó? Bueno, en definitiva se hizo, en primer lugar, apenas se ocupó, el día viernes, lo que se hizo, se comunicó inmediatamente a la justicia la posibilidad de que existieran menores y, bueno, preocupados la administración por su integridad, se dio ese aviso. Luego la justicia ahí estuvo deliberando sobre el tema y llevó una serie de días ese proceso en el cual se envía nuevamente a través del Ministerio del Interior la solicitud del libre ingreso, ¿no? Y bueno, elementos que se discutió a nivel de la justicia y se entendió que se siguiera la vía administrativa, que era la vía a través de... O sea, lo solicita el Ministerio del Interior entonces la desocupación, ¿no? No, pero no estamos hablando de la desocupación, estamos hablando del libre ingreso de personas a las distintas oficinas. Ahí fue cuando fue a negociar el Ministerio de Trabajo. Bueno, de ahí no se obtuvieron frutos, en paralelo de eso también habían otro tipo de negociaciones para atender las demandas del grupo de estudiantes que estaba ocupando a través del Poder Legislativo, Comisiones de Educación, de Presupuesto. Bueno, y en ese sentido es donde surge el ingreso para permitir, digamos, el libre ingreso, que luego termina desarrollándose en eso que se denominó la desocupación, que claramente tuvo dos escenarios, uno interno con los estudiantes y otro fuera, en los alrededores, ¿no? Pero en ese sentido, la administración una vez más siempre apostó al diálogo y así lo llevó adelante el propio día viernes, el propio fin de semana subsiguiente y así los días hasta que terminó en el desenlace que todos conocemos, ¿no? ¿Pero usted estuvo de acuerdo en la forma en que se desocupa o era apostado a que se siguiera negociando y no solo con la fuerza policial? Estaba fuera de las decisiones de la administración eso, ¿no? Eso estaba fuera. Cuando la justicia da paso a la vía administrativa, está fuera cada una de las instituciones, tiene su rol y está afuera, ¿no? O sea que el Poder Ejecutivo actuó bien entonces en este caso para usted. El Poder Ejecutivo lo que claramente hizo es, en función de que la justicia dice continúa la vía administrativa, bueno, lo que hizo fue proceder en ese sentido, ¿no? Siempre los datos originales estaban dados en permitir el libre ingreso a las personas de los distintos pisos, que luego, bueno, tuvo ese desacomodo que terminó con el desalojo. Por este tema, pocos días después entrevistamos al diputado Gustavo Penade del Partido Nacional y en este programa particularmente dijo que usted debería renunciar por estos incidentes y además por, de alguna manera, el fracaso educativo, no así la ministra de Educación y Cultura, dice. Responsabilizaba a usted de las cosas que están pasando en educación y este incidente como que terminaba de desbordar el tema y usted debería renunciar a su cargo. Lo que pasa es que la educación, a pesar de la importancia claramente que tiene para el país, es difícil de dejarla de los debates y discusiones de orden político, ¿no? Opiniones diversas, yo me imagino que la modificación o el movimiento de cualquier jerarca, digamos, para algunos sectores o algunas personas integrantes de la oposición es algo esperable independientemente de cuál sea la situación objetiva que se esté manejando, Eso, en definitiva, son opiniones de personas. Nosotros no tuvimos ningún planteo formal, hemos estado en los ámbitos que nos han solicitado para dar las explicaciones de todos los casos, no solamente en esto, sino también respecto a la educación y las transformaciones en la educación que se están proyectando. Acá tenemos un problema, y es que hay un diagnóstico que lo hemos validado todos. O sea, todos los actores políticos validamos el diagnóstico, ¿sí? Y tenemos distintas formas de establecer diseños para los cambios. Entonces, claro, cuando salimos de la retórica del discurso y vamos a las acciones o al diseño para luego proceder a las acciones, ahí podemos tener distintos matices y miradas donde algunos creen
¿sí? Que no hay capacidad o posibilidad de transformar esta realidad, y otros estamos convencidos que sí, porque de hecho lo estamos haciendo. Ahora, esas miradas existen. Digo, lo que es complejo es ver cómo algo tan importante y una herramienta tan trascendente para la sociedad, a veces cómo cuesta separarla de discusiones de orden político sectorial. ¿Usted nunca pensó ¿no? en irse, en renunciar? Para nada, en absoluto. En absoluto, estamos trabajando con equipos en los cuales estamos convencidos de que estos 2 años, estamos trabajando en esto desde el año 2005, ¿no? Creemos que hemos dado muestras de sobra en las responsabilidades que hemos tenido de cambio que han sido muy significativos para el país, conformando equipos y confiando en este rol del docente, ¿no? y de la articulación de la educación con el resto de los sectores de la sociedad. Nosotros somos conscientes que la educación tiene que oprimir el acelerador para estar estar en fase con los otros incrementos o desarrollos que viene teniendo el país en otras áreas. Ahora, aquí estamos desde octubre del 2012. Hay cosas que claramente creo que son notorias, ¿no? Que se han visualizado en muchos zonas. Algunas son muy pragmáticas, como puede ser todo el tema infraestructura, algunos cambios de gestión, nuevas miradas de la educación para poder abordar problemas reales, salir de espacios demasiado doctrinarios y con poca lectura de la realidad. En eso estamos trabajando, estamos muy conformes en el sentido de los equipos de trabajo y las pautas que se vienen desarrollando. Sí. Ahora, también están los tiempos, ¿no? Los tiempos, transformar problemas en 30 años, con las metas que nos hemos propuesto tan grandes como esta, porque estamos convencidos que tenemos las condiciones para lograrla, contrastar eso con una opinión particular o personal de que por una situación coyuntural como esa, de que esté en juego las transformaciones del sistema, en realidad solamente es posible entenderlo en las disputas de orden político, ¿no? ¿Pero qué siente cuando el expresidente Mujica, que fue quien lo nombra a usted en el cargo, dice como balance de su gobierno: yo fracasé en educación? No, yo creo que no puedo hablar por el señor expresidente, actual senador, pero yo creo que había algunos elementos que le entendía que era importante para avanzar con más celeridad en algunos sectores de la educación, donde esos instrumentos no estuvieron dados, ¿no? De hecho, esa parte del sistema... ¿Usted se siente cuota parte responsable de esa frase del expresidente o no? ¿O es una visión de él y usted no comparte esa visión? Lo que pasa es que el proceso que puede tener alguien, el expresidente evalúa su quinquenio. No evalúa los 2 últimos años de su gestión, sino el quinquenio en general. ¿Dice fracasos de antes entonces? No, yo lo que digo es que claramente algunas dificultades existieron que permitieron a las autoridades políticas modificar las autoridades de la educación. Eso no quiere decir de que en este proceso de 10 años no exista un acumulado importante, ¿no? Pero de hecho las transformaciones por algo se provocan. Usted no concluiría igual que Mujica, para usted no hubo un fracaso en el periodo anterior en materia educativa. Pero yo creo que ahí el planteo que hace el senador Mujica está vinculado particularmente al lugar de la modalidad de educación tecnológica, no de la globalidad de la educación. Porque de hecho, ¿cómo explicar que el Uruguay tiene 30.000 jóvenes más estudiando? ¿Cómo explicar que en la educación tecnológica, que apenas llegaba a 2.000, tiene 10.550 estudiantes a nivel terciario? ¿Cómo explicar el avance de la universidad en el interior? ¿Cómo explicar la creación de la universidad tecnológica? A un medio español hasta llegó a decirle que los sindicatos le torcieron el brazo. Son elementos que hay que verlo en su contexto, ¿no? Hay que verlo en su contexto. Usted no comparte esas visiones. Yo lo que digo es que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad dentro de estos macroequipos, cada uno tiene una responsabilidad. Yo tengo muy claro cuál es la mía y tengo muy claro cuáles son mis obligaciones. ¿Usted cuando hace su balance personal le da que estuvo bien su gestión hasta ahora? No, yo no puedo, no sería adecuado que yo evalúe mi gestión, porque no es mi gestión, es la gestión de una visión de la educación para transformar la realidad de esta misma y ayudar a transformar el país. ¿Y eso qué le da en el balance? Y estamos trabajando en eso, no creemos, no estamos absolutamente convencidos de eso. Y seguramente los tiempos, ¿sí?, luego permitirán hacer un corte y decir, bueno, si esta mirada permitió que este proceso continúe, se profundice y que dificultades de hace 30 años, con mucho discurso y con pocas acciones para resolverlas, no lo hayan logrado. Y bueno, tal vez estas nuevas miradas y formas de organización tal vez lo permitan. ¿Cuándo es ese corte? ¿Cuándo es esa fecha para evaluar esto? Yo creo que nosotros tenemos por delante un trabajo muy fuerte, 2016-2017, y ahí yo creo que es un buen momento de evaluar si estas formas de mirar los problemas y de organizar a la administración en conjunto con las comunidades en entorno de los centros educativos o de los territorios donde están los centros educativos, nos dirán si estamos en una fase adecuada como para creer que las transformaciones son posibles, ¿no? Profesor Wilson Neto, presidente de Codicen, gracias por ser parte de Quienes Quieren.
Por favor, un placer a las órdenes. Gracias también a ustedes por acompañarnos en un programa más. Les recordamos, como siempre, de Quién es Quién se repite los días viernes, 10 de la mañana en Diamante FM 98.7 y que el horario principal de emisión es jueves, 23 horas a través de Diamante FM 98.7 y TNU. Dios mediante entonces, nos encontramos en un próximo Quién es Quién. Gustavo Banescayán, quien le habla de salud, le recuerda que esto ya es historia.